Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. En Voces del Misterio Express queremos rendir un homenaje a José Luis Grifols, que falleció el pasado 31 de diciembre de 2025 y que fue una figura muy destacada dentro del movimiento ufológico español, más concretamente en el catalán, famoso por sus contactos y por sus avistamientos ovnis, especialmente en la montaña mágica de Montserrat, donde organizaba visitas, alertas, excursiones, a fin de avistar lo que eran los ovnis y defendió encuentros con seres superiores durante décadas, a pesar de la oposición que tenía por parte de aquellos que lo tildaban prácticamente de fabular. Se trataba de un hombre serio que se tomaba el tema ufológico también con mucho rigor y que evidentemente en su papel de ufólogo se dedicó a investigar y promover las diferentes experiencias ufológicas y con, como él decía, con entidades no humanas que tanto le llamaron la atención. Siempre subía a la montaña de Montserrat los días 11 a fin de avistar ovnis durante las últimas décadas y era un hombre tremendamente afable, muy modesto, con una gran dedicación a lo que era su pasión, que era la ufología, que se tomaba todo con mucha seriedad y que no tenía nada de visionario ni de loco. Todo lo contrario, era una persona tremendamente seria y honesta en su trabajo. Falleció ese último día de 2025, dejando una enorme huella en las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Yo tuve la ocasión de conocerlo en uno de mis viajes a tierras catalanas y recuerdo que hace ya muchos años él me contaba y me trataba de explicar cómo eran aquellos avistamientos, cómo eran aquellas naves que ante él aparecían y también me decía que aunque era consciente de los recelos que podía despertar sus experiencias en la comunidad ufológica y entre los escépticos, él vivía por y para demostrar que aquello era real, sin tener demasiado en cuenta las críticas que sobre él se vertían. Participó en numerosos encuentros, en numerosas entrevistas. Yo recuerdo que en el transcurso de aquella entrevista, que me hubiera gustado encontrarla, pero que tiene ya más de 20 años y que por bueno, razones de mudanza, de discos duros, uno no sabe ya ni dónde la mete. Lo cierto es que José Luis conmigo fue tremendamente afable, que él me explicaba cómo aquel fenómeno que él vivía iba más allá de lo que el ser humano podía imaginar, que las naves que se materializaban allí eran reales, que eran ovnis, que investigadores como por ejemplo Javier Sierra tuvieron la oportunidad de verlas en directo, así como con otros muchos investigadores, de algunos de los que no guardaba gratos recuerdos por la visa séptica que posteriormente demostraron, pero él en todo momento contaba cómo aquellos encuentros eran reales. Hoy no se me ocurre mejor forma que rendirle homenaje la entrevista que le hizo otro buen amigo mío, como era, en este caso, José María Íñigo. José María Íñigo que entrevistó a José Luis Grifols y que hoy quiero que sirva de homenaje a su figura. Con él les dejo. Vamos a hablar de ovnis.
Luis José Grifol nació en Barcelona, está esta noche con nosotros, es profesor mercantil y seguramente uno de los hombres que, si creemos lo que dicen, posee una de las mayores y mejor documentación que existe sobre el tema OVNI, que como saben ustedes muy bien, las siglas quieren decir objetos volantes no identificados. El señor Grifol ha sido invitado por Lord Clancarty, presidente de la UFO Study Group de la Cámara de los Lores británica, a visitarles el próximo día 29 de noviembre. Señor Grifol, ¿desde cuándo es usted aficionado a interesarse por los ovnis? Pues concretamente desde hace 5 años, desde que empecé a experimentar sensaciones de tipo psicofísico en relación con visiones próximas de ovnis, de las denominadas del primer tipo. ¿Qué origen atribuye usted a los ovnis? Pues existen múltiples, hasta de la constelación Reticulum, como el que se visionará en la próxima edición del caso del matrimonio Hill en el Puerta del Misterio, pero particularmente tengo la convicción de que tienen relación con la constelación de Orión, de un punto en el espacio que está sobre la estrella Alnitak. ¿Qué es esto que estamos viendo en la pantalla? Y pues esto es precisamente un ovni que va en cabeza de una escuadrilla en el avance antiaerodinámico, tal como expuso sobre los años 50 el capitán Plantier, y que explicaba como consecuente o posible por el flujo que como en imanes permanentes fluye de polo positivo a negativo, pero que justo es decir, observando las películas, que debe complementarse con la realidad de un haz de luz coherente negra que actúa como a guisa de quilla y que parece ser que les propicia el avance impune, incluso propiciando la supresión del bang subsónico, cuando superan ampliamente no solamente el primer Mach, sino otros muchos. Señor Grifol, ¿de dónde decía usted que proceden o que pueden proceder los ovnis? Pues sí, decía que proceden de un punto que está situado posiblemente entre la estrella Riegel, la doble blanco-azulada Riegel, y Bellatrix, sobre las tres vulgarmente denominadas Marías, que son Al-Nilam y Mintaka, que son las del cinturón del arquero de Orión. ¿Cree usted que son o pueden ser naves tripuladas? Sí, por supuesto. Existe una inteligencia que las guía y que como característica más subyugante y sobrecogedora tiene la del poder de lectura telepática nuestra, no solamente de una forma, digamos, como puede hacerlo un paragnosta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es una de las secuencias mejores de las filmaciones múltiples que poseo y que es parangonable pues a los mejores films, como incluso el que dio la vuelta al mundo captado en Nueva Zelanda, el de Tremonton y el de la captada por Nick Marian en Estados Unidos. ¿Pero esto qué es? ¿Un ovni? Sí, efectivamente. O sea, aunque parezca un fuego de artificio, es así. Es una pequeña fracción de cielo por la que están evolucionando una serie de naves que se congregan en una de las denominadas nodrizas o naves madre. ¿De dónde cree usted que proceden? Pues repito un poco lo anterior. Esta concretamente. Pues creo que de este punto, puesto que tengo una vivencia personal al respecto que sería un poco largo de relatar, y también coincide con las antiguas mitologías egipcias, en las que, por ejemplo, se decía que el alma de Osiris había ido a reposar sobre la constelación de Orión, o bien incluso como ya Polimestor en la época de Eurípides, 455 años antes de Jesucristo, de una forma poética expresaba algo así como: a través del éter y hacia la sublime bóveda, de donde Sirio y Orión flechan de sus ojos sus flameantes rayos de fuego. ¿Y por qué se muestran ante unos seres humanos y ante otros nada? ¿Por qué ante usted y no ante mí, por ejemplo? Bueno, yo debo de decir que soy una persona vulgarísima y quizás si tengo algo es que procuro ser sencillo. Y lo que sí le puedo asegurar, y esto por una confirmación reciente de hace 4 días en Montserrat, que es un punto neurálgico de avistamiento OVNI en España, los preferidos de ellos son los niños. Y el posiblemente programado Steven Spielberg, actual
hombre de éxito en cinematografía con su última película E.T., que veremos en diciembre en España, en la cual los protagonistas son los niños, y con la anterior, la más verosímil filmada hasta hoy sobre los ovni, que es Contactos en tercera fase, así lo patentiza, puesto que en esta última película incluso... Sí, pero eso es una película, es decir... Bien, pero es una película extraída de la realidad que se ¿Pero por qué conoce. dice usted que los preferidos de los tripulantes de los ovnis son los niños? ¿Quién se lo ha dicho usted? Pues porque existen múltiples indicios, y porque ellos son los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones marianas. ¿Usted ha tenido algún contacto con los ovnis? Pues múltiples, a distancia, pero muchísimos. Por eso hablo con esta seguridad. Por el respeto que me merece todo el mundo, todos mis congéneres, hablo con esta fuerza y además lo considero una obligación. ¿Pero y por qué no se muestran ante la mayoría? Ya lo hacen, lo que ocurre es que resultaría traumático, como pudo ser la emisión radiofónica de domingo a última hora en Inglaterra, en la que se simulaba un ataque de la Unión Soviética al Reino Unido. Al comienzo decíamos que usted va a presentar una serie de materiales sobre ovnis en la Cámara de los Lores. ¿Por qué a usted le han invitado y qué es lo que va a mostrar? Pues voy a mostrar una síntesis de 600 diapositivas ovnis traídas de un gran número de películas filmadas en vivo, todas ellas en nuestros cielos, y que representan una importante aportación a la ufología. Y no quisiera, puesto que el tiempo parece ser que apremia, acabar sin decir algo importante, puesto que siempre se piden pruebas, se piden análisis, se piden veredictos oficiales, y tenemos que tener en cuenta que no es oficial el tema OVNI, puesto que oficialmente no existen. Que tengo una confirmación en cuanto al próximo avistamiento importante que va a haber en España. ¿Una confirmación de quién? De los tripulantes de los ovnis de hace 4 días, ante 18 personas y en Montserrat. ¿Qué me está usted diciendo Sí, en este momento? lo que oye. Y el próximo avistamiento en España... Antes del próximo, hábleme del anterior. ¿Me está diciendo que hace 4 días? Hace 4 días, sí. ¿Dónde? En Montserrat, en la parte norte de Montserrat, que es un lugar estratégico. Montserrat es como un faro cósmico que atrae a los tripulantes de los ovnis de no sabemos qué ignoto lugar del universo. ¿Y ustedes han tenido un contacto con los tripulantes? Sí, además existe relación de nombres con apellidos de las 18 personas, que ya no es la primera vez que lo ven. O sea, puedo asegurarle que todos los viernes se concentran muchas personas y con frecuencia se les ve. ¿Y cómo son estos tripulantes? No, a los tripulantes no se les ve, se ve a las naves a una altura que está entre los 1000 y los 3000 metros. ¿Y entonces por qué dicen que tienen contacto con los tripulantes? Porque existe un tipo de diálogo que es el, digamos, verbal visual, que consiste que si se está solo se puede formular una pregunta mental, puesto que, como le he dicho, tienen el poder de lectura telepática, y individualmente le pueden efectuar una confirmación, que siempre son positivas, jamás son negativas. Y si es en grupo, para común apercibimiento, se puede formular una pregunta de índole trascendente, y entonces la confirmación también se efectúa de igual forma ante la totalidad de los congregados. Entonces, como decía, el próximo avistamiento importante que va a haber en España, confirmado de una forma que no dejó lugar a dudas, va a ser entre el 10 y el 11 de diciembre de este año, en territorio español. ¿No han dicho dónde? No. El trazo fue de noroeste a sureste, pero eso ya cada cual es libre de interpretarlo. ¿Y esta es la tesis que usted va a defender en la Cámara de los Lores? Bueno, no esencialmente, puesto que allá lo estudian de forma científica, que es lo que parece que es ser que más atrae, porque resulta más tangible, pero la ufología es una disciplina que abarca todas las ciencias y paraciencias, incluso religiones existentes, y todo el saber es poco para dar la explicación. Muchas gracias, señor Grifol, y buenas noches. Gracias. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.